Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a revisar el tema de la evaluación del sistema inmune. Esto tiene que ver entonces con evaluar el estado de inmunocompetencia de un individuo. Sabemos que la respuesta inmunológica puede ser una respuesta innata o puede ser una respuesta adaptativa. En ambos tipos de respuesta es posible evaluar el componente celular, saber cuántas células hay, el fenotipo que tienen y si esas células son o no funcionales. También se puede evaluar el componente proteico, la cantidad de proteínas que se producen, si están actuando o no, y eventualmente se puede llegar a estudiar los genes que codifican esas proteínas, a ver si hay algún problema a este nivel. Cuando queremos evaluar el sistema inmunológico de un individuo, es muy importante tener en cuenta las particularidades del paciente para poder hacer una aproximación racional a esta evaluación. Las principales características que se deben tener en cuenta entonces es el género del paciente, la edad en que se iniciaron las infecciones, los gérmenes causales y los órganos comprometidos. Cuando se evalúa el sistema inmunológico, pues básicamente es porque ese paciente empieza a presentar un síndrome de infección recurrente. Entonces, lo primero que se debe considerar es poder establecer si ese síndrome de infección recurrente es o no de origen inmunológico. Entonces hay que mirar si existen algunos factores que predisponen a que esa persona empiece a presentar infecciones, si esas infecciones son localizadas, son extensivas o si son ya diseminadas, para poder establecer si es o no de origen inmunológico. En el caso de que haya elementos para considerar que es un SIRA de origen inmunológico, entonces tenemos que definir si ese SIRA inmunológico está asociado a un problema de alergias, si de pronto corresponde a una inmunodeficiencia secundaria o si se da porque exista alguna inmunodeficiencia primaria. Para uno pasar del diagnóstico de un síndrome de inmunodeficiencia, un síndrome de infección recurrente a un síndrome de infección recurrente anormal, pues existen unos criterios para poder hacer ya ese diagnóstico. El primero de ellos es el aumento en la frecuencia para la edad de esas infecciones. Que haya una recurrencia bastante alta pues de esas infecciones, que las hospitalizaciones sean frecuentes, que sea por gérmenes oportunistas o por gérmenes pues inusuales, que cursen con infecciones sistémicas graves, que normalmente también hay complicaciones y secuelas, puede haber un compromiso del sistema hematopoyético, se puede dar una respuesta inadecuada a los tratamientos farmacológicos o quirúrgicos. Generalmente estos pacientes presentan un retraso pondoestatural o pueden tener un compromiso psiconeurológico y usualmente también presentan reacciones anormales a vacunas vivas. Entonces estos dijéramos que son los criterios para ya poder hacer el diagnóstico de un SIRA. Les decía que la edad de inicio es muy importante tenerlo en cuenta para hacer la aproximación más racional a la evaluación del sistema inmune, porque hay, dijéramos, algunas inmunodeficiencias primarias que se presentan en determinadas edades. Entonces, en el periodo neonatal es muy frecuente que se presente el síndrome de Omenn, la neutropenia congénita, y así para cada uno, dijéramos, de la edad de los individuos. Entonces, es importante tener en cuenta estas características. También les decía que es muy importante identificar los gérmenes causales de esas infecciones, porque también dependiendo del mecanismo efector del sistema inmune que esté comprometido, entonces se suele asociar con cierto tipo de infecciones. Entonces vemos así, por ejemplo, cuando hay una deficiencia en la inmunidad innata, generalmente si es a nivel de los fagocitos, entonces las infecciones normalmente son por bacterias que son catalasa positiva, en contraste, por ejemplo, si hay una deficiencia humoral por bacterias piógenas, y así hay unas características muy definidas. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que pueden presentarse en infecciones por microorganismos menos comunes en cada una pues, de estas deficiencias.
Los órganos y sitios anatómicos también es importante tenerlo en cuenta porque generalmente cuando las infecciones son de tracto respiratorio o gastrointestinal y por gérmenes extracelulares gram positivos o encapsulados, generalmente la deficiencia es de tipo inmunidad humoral. Y asimismo existen otras características que suelen ser más frecuentes, dijéramos, cuando hay una deficiencia de los polimorfos nucleares. Bueno, ya dijéramos que cuando estamos frente a un paciente que presenta o que tiene un posible diagnóstico de un síndrome de infección recurrente anormal, entonces ya empezamos a realizar los exámenes por etapas. Es muy importante tener en cuenta estas etapas porque no podemos pues mandarle a cada paciente pues todos los exámenes, entonces tenemos que ir descartando. Hay unos exámenes que son de primera etapa, que generalmente son el hemoleucograma con diferencial. Es muy importante hacer un familiograma porque vamos a ver que muchas inmunodeficiencias son asociadas al cromosoma X, entonces el familiograma puede orientar mucho. También es importante los reactantes de fase aguda para medir la magnitud del proceso inflamatorio, ya les decía, la identificación de gérmenes y también los estudios imaginológicos pueden ser un apoyo importante para orientar el diagnóstico. Después de estos exámenes de primera etapa y ya el médico estando más orientado hacia qué tipo de inmunodeficiencia se puede tratar, entonces dijéramos que nos vamos a los exámenes de segunda etapa. Aquí también entonces hay unos exámenes para evaluar complemento, otros pruebas para evaluar inmunidad innata, las células fagocíticas, la inmunidad celular o la producción de anticuerpos cuando sospechamos una deficiencia de inmunidad humoral. Ya también entonces dijéramos que una vez se identifican qué tipo de deficiencia a nivel de cuál de estos mecanismos efectores pudiéramos pasar a los exámenes de tercera etapa, que ya se trata de un diagnóstico molecular, tratando de identificar pues o sea cuál es la proteína que está defectuosa o el gen que está defectuoso. Entonces aquí ya acudimos a otro tipo de exámenes como el Western blot, los polimorfismos conformacionales de cadena sencilla, secuenciación, entre otros. En los exámenes de primera etapa, entonces tenemos que se arranca con un hemoleucograma que tenga extendido de sangre periférica y donde se haga tanto el recuento de las células en porcentaje como en número absoluto. Este extendido de sangre, este hemoleucograma, entonces en algunas patologías es muy importante porque desde aquí podemos identificar pacientes, por ejemplo, con neutropenia. También en el extendido de sangre periférica, entonces dijéramos que si se observan estas células son muy características del síndrome de Chidia-Higashi. Entonces dijéramos que en algunas ocasiones puede orientar o puede ayudar pues a hacer el diagnóstico. Les decía que el familiograma es supremamente importante porque empezamos a ver, a identificar el patrón de herencia y eso nos puede orientar bastante el diagnóstico. La identificación de los gérmenes causantes es muy, pero muy importante porque nos puede entonces ir orientando si estamos ante infecciones por gérmenes extracelulares o intracelulares y eso nos ayuda a ir definiendo el mecanismo efector de la respuesta inmune que puede estar afectado. Lo mismo la imaginología nos puede también orientar si de pronto ya hay alguna secuela o si de pronto existe un cuerpo extraño o alguna otra razón, dijéramos, que pueda ser responsable de esas infecciones a repetición. Bueno, en la segunda etapa entonces también entonces ya empezamos a mirar los elementos de la respuesta inmunológica. Les decía que en la inmunidad innata podemos entonces identificar las proteínas o podemos evaluar las células. En las proteínas que más frecuentemente se evalúan en la inmunidad innata son las proteínas del complemento, que recuerden corresponden al 5 al 10% de las proteínas del plasma. Y las células entonces de inmunidad innata podemos evaluar los polimorfos, podemos evaluar los monocitos, células dendríticas y las células NK. Se puede evaluar desde su parte morfológica, también una evaluación cuantitativa y para algunas de ellas entonces también existe la evaluación funcional.
Les decía, las proteínas que se evalúan más frecuentemente son las proteínas del complemento. Las que suelen, dijéramos, estar afectadas son el componente C3 y C4 del complemento, que se pueden evaluar pues por unas técnicas inmunológicas como el ELISA, turbidimetría o nefelometría, o podemos hacer una evaluación funcional de toda la cascada del complemento, que lo hacemos con una prueba que se llama actividad hemolítica 50 del complemento. Ya dijéramos que esta es una prueba que se utiliza menos, pero también en algún caso puede tener bastante utilidad. Si queremos evaluar entonces las células del sistema de la inmunidad innata, aunque esta técnica también se aplica para las células de la inmunidad adaptativa, entonces normalmente utilizamos la técnica de citometría de flujo, que básicamente lo que permite es identificar las moléculas que una célula tiene expresada, bien sea en la membrana o inclusive en forma intracelular cuando hacemos permeabilización de la membrana. Cuando nosotros queremos hacer un recuento de las células, normalmente entonces nos basamos en la identificación de los marcadores que son específicos para la población celular que queremos contar. Entonces, en las células dendríticas podemos utilizar un anticuerpo que identifique la molécula CD11C o CD123. Si queremos contar células NK, entonces identificamos la molécula CD56 y CD16, y así para cada una de las subpoblaciones celulares. Les decía que podemos evaluar también capacidad funcional de las células. Entonces, por ejemplo, si estamos sospechando que una persona tenga alteración en la función de las células NK, ustedes saben que las células NK hacen dos cosas: o producen citoquinas o liberan gránulos que tienen preformados para lisar sus células blanco. Entonces existen pruebas donde nosotros podemos identificar si esas células NK liberan perfolina. Entonces también se puede hacer por citometría de flujo, marcando esos gránulos de perforina. Nosotros tenemos aquí, dijéramos, estamos midiendo la fluorescencia que emite una célula que está marcada con un anticuerpo contra perforina que tiene una sustancia fluorescente, y vemos como un individuo normal, entonces estas células se desplazan hacia la derecha, lo que nos indica que están floreciendo. En cambio, si tenemos un paciente donde hay una alteración, esas células no producen perforina, mire que las células no se desplazan pues hacia la derecha. Si nosotros esas células NK las ponemos en contacto con una línea celular que se llama la K562, que es una línea celular que no expresa HLA y que es un blanco natural de las células NK, vemos que en un individuo normal, si nosotros estimulamos esas células NK con interleuquina 2 o interleuquina 15, vemos cómo cuando se ponen en contacto con las células blanco, se lisan esas células blanco, mientras que un paciente que tiene alterada la producción de perforinas por estas células, no va a haber lisis de la célula y no se observa pues entonces la muerte de las células de la línea celular K562. También es posible entonces evaluar la adhesión leucocitaria. Ustedes saben que las células tienen que ser capaces de llegar al sitio donde se está dando esa injuria, esa respuesta inmunológica, y por eso esas células deben expresar moléculas de adhesión leucocitaria como las integrinas y las selectinas. Entonces, de nuevo, por citometría de flujo, nosotros podemos utilizar un anticuerpo anti-CD18, que esta molécula es una integrina. Podemos entonces identificar las células que expresan esa molécula, y podemos entonces saber si al menos las células están expresando una cantidad de integrina suficiente para poder hacer la adhesión leucocitaria. También podemos evaluar la quimiotaxis. Entonces las células no solo tienen que ser capaces de hacer adhesión leucocitaria, sino tienen que ser capaces de responder a los estímulos quimiotácticos. En este caso, la quimiotaxis se puede medir tanto in vivo como in vitro. In vivo es a través de una escarificación en epidermis por una prueba que se llama la ventana cutánea de Rebuch, y también se puede medir in vitro, que es usualmente más utilizada en una cámara de Boyden, y se llama una prueba de quimiotaxis bajo agarose. Lo que uno hace es producir, dijéramos, una agarosa en un recipiente donde se hacen básicamente 3 pozos. En el pozo de la mitad
nosotros vamos a poner las células que queremos saber si son capaces de responder a los estímulos quimiotácticos, y en un extremo se pone una solución control, una solución de Hans, y en el otro extremo se va a poner un estímulo quimiotáctico, un factor quimiotáctico como el C5A, el leucotrieno B4, y luego esta plaquita de agar donde se pusieron las células y esos dos sustancias que les digo se va a observar bajo un microscopio. Cuando las células del individuo pueden hacer una quimiotaxis normal, uno observa en el microscopio que las células empiezan a migrar hacia el pozo donde existe el estímulo quimiotáctico. Pero si un individuo tiene la quimiotaxis disminuida, esas células se van a quedar en el pozo y no observa uno la migración. Otra de las pruebas muy importantes para evaluar la inmunidad innata es la prueba de la explosión respiratoria. Sabemos que los polimorfos nucleares son unas células que deben entrar en el proceso de explosión respiratoria cuando son activados para producir todas las especies reactivas de oxígeno, que son las que le van a permitir eliminar la bacteria o el microorganismo que haya fagocitado. Entonces existe la prueba del NBT, o de nitroazul de tetrazolium, a través de la cual uno separa los polimorfos nucleares, los tiñe con este compuesto, luego los tiñe con este compuesto, y si la célula hace explosión respiratoria, este nitroazul de tetrazolium se va a reducir y se van a producir estos gránulos de formazán, y las células se van a ver cubiertas, dijéramos, por estos gránulos. Si nosotros hacemos esta prueba con células de un individuo normal, vamos a ver que todos sus polimorfos van a aparecer así. Pero si tenemos un paciente, por ejemplo, con una enfermedad granulomatosa crónica, donde no es capaz de hacer sus células, sus polimorfos no son capaces de hacer explosión respiratoria, pues estas células se van a observar así, limpias, como si no hubiesen sufrido pues ningún proceso. Y aquí tenemos la madre portadora de este paciente con enfermedad granulomatosa, donde podemos observar que en unas células no se da la formación de sus gránulos, pero otras de sus células sí van a presentar, dijéramos, el proceso de explosión respiratoria y la formación de los gránulos de formazán. Esta técnica se ha ido reemplazando por una técnica que se hace por citometría de flujo, que es la tinción con dihidrorodamina. Este compuesto se hace igual, se separan los polimorfos, se activan, pero en vez de teñirlos con NBT se tiñen con dihidrorodamina, que es una sustancia que cuando se reduce genera rodamina y es fluorescente. Entonces aquí tenemos el mismo paciente anterior, tenemos un control donde se activa con PMA y sus células después de la explosión respiratoria florecen. En el paciente vemos cómo no se observa esa fluorescencia, queda igual a las células sin estímulo, y la madre que era portadora, vamos a observar que unas células no hacen explosión respiratoria, o sea, no se forma la rodamina, pero en otras células sí. Entonces dijéramos que con esto podemos hacer el diagnóstico de una enfermedad granulomatosa crónica. Esos exámenes de segunda etapa entonces también pueden permitir evaluar la inmunidad celular específica. Cuando nosotros estamos sospechando un defecto en inmunidad celular, entonces lo primero que hacemos es hacer un recuento y determinar el fenotipo de los linfocitos T. Tanto de los CD4 como de los CD8 podemos mirar si una vez se activan son capaces de expresar las moléculas de activación. Podemos mirar si esas células son capaces de generar memoria inmunológica. Podemos ver si responden entonces a los mitógenos y antígenos específicos, y podemos hacer pruebas de citotoxicidad específica en el caso de los linfocitos CD8. Aquí les amplío un poquitico el concepto de citometría de flujo. También al final de la clase hay un video que lo pueden mirar para que les quede más claro el concepto, pero básicamente lo que nos permite la citometría de flujo es que podemos mirar, dijéramos, qué moléculas expresa una célula cuando la marcamos con anticuerpos contra esas moléculas que florecen. Entonces aquí, por ejemplo, para hacer un recuento de linfocitos T, sean CD4 o CD8, tenemos que marcar con un anticuerpo anti-CD3, que la molécula CD3 es común a todos los linfocitos T, y marcamos con un anticuerpo, en este caso anti-CD4, marcado con un fluorocromo diferente. Cuando estas células que tienen unido esos anticuerpos se someten al citómetro de flujo, el citómetro va a ser capaz de decirnos cuáles células
se le unió el anti-CD3, a cuáles células se les unió el anti-CD4 y cuáles células se les unió los dos anticuerpos, ¿sí? Siempre en un mismo tubo podemos poner una mezcla de anticuerpos siempre y cuando cada uno de esos anticuerpos esté marcado con un fluorocromo diferente. Así entonces podemos identificar las células que son CD3 positivas, las que son CD3-CD4 o las que son CD3-CD8 positivas o las que son doblemente positivas, o sea, son CD3, CD8 y CD4 positivas. También les decía que los linfocitos T se les puede mirar su capacidad de proliferar en respuesta a un mitógeno o a un antígeno específico que nosotros sepamos que ya ese individuo estuvo expuesto previamente. Para esta prueba entonces se saca la sangre del paciente, se separan sus células mononucleares por un gradiente de Ficol y cuando yo ya tengo los mononucleares los puedo cultivar. Normalmente se utilizan estas microplacas de 96 pozos y se cultivan en presencia de mitógenos como la fitohemaglutinina o de antígenos a los que yo sepa que ese individuo estaba expuesto, como el toxoide tetánico a través de la vacuna o la candidina, dijéramos que es uno de esos antígenos a los que todos hemos estado expuestos. Cuando yo estimulo las células con mitógeno o con antígeno, esas células deben proliferar y deben producir citoquinas. Entonces yo puedo mirar qué tanto están proliferando estas células y en el sobrenadante puedo mirar las citoquinas que se están produciendo. ¿Cómo miro yo si una célula está dividiéndose o no? Entonces hay forma de marcar esa célula con algunos compuestos que a medida que la célula se va dividiendo, se va diluyendo la cantidad de compuesto en la célula. Entonces normalmente utilizamos un compuesto que podamos medir por citometría de flujo y a medida que la célula se divide, entonces va a expresar menos de ese compuesto. Aquí vemos, por ejemplo, entonces que cuando la célula no está en división, entonces está totalmente marcada, pero a medida que se va dividiendo, se va diluyendo el colorante. Y en la citometría nos va a dar un patrón algo así. Cuando tenemos las células marcadas con el colorante CFSE y no están en división, entonces todas las células van a estar marcadas y expresar, dijéramos, este colorante. Cuando las células le ponemos un estímulo para que proliferen como la pH a esta concentración, las células empiezan a dividir y las células hijas ya no van a venir marcadas con ese colorante, van a tener, dijéramos, no lo van a expresar y entonces se va a ir viendo este patrón. Si hay una mayor estimulación, entonces podemos ver el número de células que se está dividiendo porque expresen o no mayor o menor cantidad de este colorante. Decíamos que en el sobrenadante podemos cuantificar las citoquinas que se están produciendo en respuesta a ese estímulo, las podemos cuantificar por una técnica de ELISA, podemos mirar por RT-PCR la cantidad de mensajero de esa citoquina, inclusive podemos mirar proteínas en forma intracelular también por citometría de flujo. Eso sí, tenemos que tener la precaución de antes de poner el anticuerpo contra esa citoquina, si la queremos intracelular, tenemos que permeabilizar la membrana celular para que ese anticuerpo pueda entrar. También les decía que podemos mirar memoria inmunológica. En muchas inmunodeficiencias es importante saber si esa persona tiene o no memoria inmunológica y la prueba que se mide in vivo es la hipersensibilidad retardada, que consiste en una intradermorreacción donde vamos a inyectar algún antígeno que nosotros sepamos que la persona estaba expuesta, como tuberculina, lepromina, candidina o toxoide tetánico. Hay una aplicación intradérmica y 48-72 horas después medimos la induración que se ha producido. Básicamente el fenómeno inmunológico que se da es que las células presentadoras de antígeno van a tomar el antígeno que nosotros inyectamos, se lo van a presentar a los linfocitos T y si existen linfocitos T de memoria se va a producir una reacción, ¿sí? Una respuesta inflamatoria y vamos a mirar entonces una induración que se observa si se ha dado, dijéramos, esa respuesta inmunológica y si hay ahí un influjo importante de linfocitos. También en esa segunda etapa es posible medir
la respuesta humoral. Entonces, cuando nosotros sospechamos que hay una deficiencia de la inmunidad humoral, entonces arrancamos ordenando una prueba de electroforesis de proteínas séricas, que vamos a ver que es una prueba sencilla y que nos puede orientar si hay o no la cantidad suficiente de algunas proteínas. Se puede hacer un recuento de linfocitos B por la misma técnica de citometría de flujo, utilizando, dijéramos, anticuerpos contra las moléculas que son específicas expresadas por los linfocitos B como CD19, CD20 o CD22. Se puede cuantificar los isotipos de inmunoglobulinas en suero, podemos saber qué tanto de cada una de estos inmunoglobulinas existe, o podemos también, hay algunas inmunodeficiencias que no es alteración de la inmunidad humoral generalizada, sino que una persona en particular no es capaz de producir ciertos anticuerpos específicos, entonces se pueden identificar esos anticuerpos. Y dijéramos que una evaluación que es menos frecuente que se haga porque es mucho más elaborada es poder determinar si ese linfocito B tiene o no capacidad de activarse para identificar pues ese potencial si hay algún error en la señalización. Entonces también, pero como les digo, este examen es mucho menos frecuente. La electroforesis de proteínas séricas es simplemente someter el suero a una corriente eléctrica y vamos a obtener un diagrama como este en un individuo normal donde el pico más alto corresponde a la albúmina. Obtenemos otros picos más pequeñitos que son otras proteínas como la alfa-1 antitripsina, la ferritina, otras proteínas del suero, y el último pico corresponde a las gamma-globulinas. Entonces, dijéramos que como es una prueba tan sencilla, por ejemplo, en algunos pacientes, en pacientes que presentan deficiencias de estos anticuerpos, cuando es muy marcada, como en la gamma-globulinemia, entonces miren que el pico de las gamma-globulinas es totalmente ausente. Entonces dijéramos que una prueba relativamente sencilla nos puede permitir hacer el diagnóstico de una gamma-globulinemia. La identificación de los linfocitos B de sangre periférica, les decía, se haría por citometría de flujo utilizando anticuerpos contra estos marcadores, y las células que son dobles positivas entonces corresponde a los linfocitos B. La cuantificación de las inmunoglobulinas, entonces lo podemos hacer por un inmunoensayo, bien sea una ELISA, una nefelometría o una turbidimetría. Como les he venido mencionando el ELISA, quiero profundizar un poquitico más en qué consiste esta prueba. El ELISA, esa sigla viene básicamente del inglés, que significa un inmunoensayo ligado a enzimas. Es muy importante tener en cuenta que el ELISA, cuando ustedes ordenan una prueba ELISA, siempre le tienen que poner un apellido, porque el ELISA es un nombre genérico de la prueba. Ustedes tienen que decir un ELISA para medir inmunoglobulinas, un ELISA para medir anticuerpos contra algo en especial. Esta prueba es tan interesante porque ustedes pueden utilizarla para detectar antígenos o anticuerpos dependiendo de cómo se diseñe la prueba. Básicamente es una prueba que se basa en una enzima que convierte un sustrato que es sin color a un producto coloreado que nos está indicando que hubo una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, ¿en qué consiste? Esta prueba que yo les estoy mostrando aquí es una ELISA para detectar anticuerpos. Si yo quiero detectar anticuerpos en la muestra, en el fondo del plato que voy a utilizar, debo tener el antígeno pegado. Debo tener el antígeno ya ligado, pegado a ese fondo del plato. Luego adiciono la muestra. Si la muestra tiene anticuerpos, se va a pegar del antígeno. Luego hago lavados para quitar la muestra, todo lo que no se haya pegado pues al plato, y en un segundo paso pongo un anticuerpo que está marcado con una enzima. Si en esta primera ronda de reacción había anticuerpos, pues se me formó el antígeno anticuerpo, el complejo inmune, y cuando yo echo el anticuerpo marcado con una enzima, se me va a pegar a ese anticuerpo que se unió en la primera fase de esta prueba. Luego entonces voy a echar un sustrato que es una sustancia incolora, y si la enzima está pegada me va a trabajar sobre ese sustrato y me va a formar un producto de color. Entonces yo voy a terminar con un pozo coloreado y yo voy a poner luego este plato en un espectrofotómetro que me va a mirar la intensidad del color. Y cuando esto sea coloreado es porque hubo la reacción antígeno-anticuerpo, es decir, que en la muestra existían anticuerpos, y la intensidad del color va a ser dependiendo de la cantidad de anticuerpos que había en la muestra.
Si la muestra no tenía anticuerpos, pues no va a haber reacción y al final, cuando yo adiciono el sustrato, pues va a permanecer incoloro. Si yo quiero detectar esos antígenos, entonces en la muestra, si yo quiero detectar, por ejemplo, una proteína en el suero de un paciente, tengo que tener un plato cubierto con el anticuerpo contra esa proteína. Cuando yo echo el suero del paciente o la muestra del paciente, si hay ese antígeno se va a pegar del anticuerpo, luego echo un segundo anticuerpo contra ese antígeno marcado con una enzima y continúo de la misma manera. Si hay color, es porque en la muestra había antígeno. Si la muestra no tiene antígeno, el sustrato que yo adiciono en la parte final me va a permanecer incoloro. Les decía que hay inmunodeficiencias que están relacionadas con la incapacidad de una persona de producir un anticuerpo específico. Entonces, yo ya una persona puede tener niveles de inmunoglobulinas normales, pero no es capaz de producir anticuerpos ante ciertos microorganismos o ante ciertos retos antigénicos. Entonces, en ese caso, si yo sospecho que es un problema de ese tipo, ya vamos a ordenar, es una prueba de anticuerpos específicos. Normalmente esto se sugiere cuando la persona presenta infecciones por el mismo microorganismo a repetición. Entonces ya ordeno la identificación de los anticuerpos, de medir los anticuerpos específicos. Puede utilizar anticuerpos timodependientes, los ideales son tétano, difteria, rubeola, hepatitis o el antígeno al cual la persona está presentando las infecciones a repetición, o puedo tener problemas para producir anticuerpos contra antígenos timoindependientes como los polisacáridos de neumococos. Normalmente estos anticuerpos se miden también por la prueba de ELISA. Les decía que ya hay una tercera etapa de exámenes, que es cuando yo quiero identificar el problema dónde radica. Yo puedo tener una gamaglobulinemia, pero quiero saber cuál es el problema, porque esa persona no es capaz de producir pues los anticuerpos. Entonces puedo hacer diferentes técnicas moleculares, por ejemplo la RT-PCR para ver si hay un problema de que no se produce el mensajero, puedo hacer un Western blot para ver si no se produce la proteína, puedo hacer un cariotipo para identificar pues dijéramos problemas genómicos en los genes que se puedan identificar pues por un cariotipo, o puedo ir a un paso más adelante y mirar por secuenciación de ADN si esa persona tiene una mutación en un gen específico. Ya dijéramos que estos exámenes de tercera etapa es para identificar ya el daño molecular, el problema molecular, y normalmente se hacen ya es para hacer consejería genética y poder decirle a la familia pues esa inmunodeficiencia se debe a este daño molecular. Bueno, dijéramos que hasta acá, con esto terminamos, dijéramos, la evaluación hacia grosso modo del sistema inmunológico. Ahora me voy a centrar un par de minutos en el diagnóstico de la infección por el VIH. Bueno, para uno entender por qué se han desarrollado tantas pruebas para hacer el diagnóstico de VIH, tenemos que entender un poquito cómo se da esa respuesta serológica a esta infección. En todas las infecciones, cuando hay una infección primaria, pues el primer anticuerpo que se produce es el de isotipo IgM y más adelante se produce la inmunoglobulina G. Aquí también está graficado, dijéramos, el antígeno P24, que es el primer antígeno que se empieza a identificar en el suero de un paciente que está infectado. Y esto es importante porque nos va a permitir entender cómo ha evolucionado las pruebas de diagnóstico del VIH. Tenemos que cuando una persona se infecta con el VIH hay obviamente un periodo de incubación. A los pocos días se empieza a producir la proteína P24, unos días más tarde se empieza a producir la IgM y unos días más adelante se empieza a producir la inmunoglobulina G específica contra el virus. Y esto es importante tenerlo en cuenta para mirar las pruebas diagnósticas. La primera prueba diagnóstica que aparece para identificar la infección por VIH se conoce como las ELISAs de primera generación, que miren ustedes, detecta solo inmunoglobulina G del VIH1, del serotipo VIH1, y mire que esta inmunoglobulina G
puede aparecer hasta 4 semanas después de que la persona se haya infectado. Entonces miren que existía un periodo de ventana inmunológico muy grande en el cual no teníamos un marcador serológico que nos permitiera decir esta persona está infectada. Otra característica de estas ELISAs de primera generación era que el antígeno que se pegaba en el plato, en el sistema que les acabo de explicar, era un lisado de un cultivo infectado con el VIH, que era dijéramos, un antígeno poco puro y que podía dar lugar a muchos falsos positivos. Aparecen luego entonces las ELISAs de segunda generación que ya permiten identificar inmunoglobulina G tanto del VIH-1 como del VIH-2. Ya estos antígenos eran recombinantes o sintéticos, lo que dijéramos que no era un antígeno tan contaminado y la especificidad aumentó en forma considerable, pero seguíamos teniendo el problema de la ventana inmunológica porque solo detectaba IgG, que podía ser hasta de 4 semanas. Aparecen entonces las ELISAs de tercera generación que ya permiten identificar no solo IgG, sino también anticuerpos con el isotipo IgM y el isotipo IgA. También de VIH-1 y de VIH-2, también recombinantes o sintéticos, y miren cómo empezamos a cortar la ventana inmunológica, ya dijéramos a unas 3 semanas, porque nos permite identificar la IgM, que es el primer isotipo de anticuerpo que se produce cuando uno se expone por primera vez a un microorganismo. Y tenemos la fortuna que ya entonces aparecen los ELISAs de cuarta generación, que no solo identifican IgM, IgG y IgA, sino que también son capaces de detectar el antígeno P24. Que miren que el antígeno P24, si recuerdan la cinética que les presenté anteriormente, se empieza a producir en la primera a la segunda semana. Esto nos ha permitido acortar el periodo de ventana inmunológico y poder identificar que un individuo está infectado a los pocos días de haber adquirido la infección. Esta entonces es la prueba, dijéramos, ideal para hacer el diagnóstico de la infección por VIH. Son las pruebas que se deben utilizar en los bancos de sangre porque el periodo de ventana inmunológica es mucho más corto. Sin embargo, el diagnóstico de VIH es una prueba que requiere una prueba confirmatoria, que hasta hace unos años era la prueba de Western Blot o Immunoblot. Esta prueba de Western Blot es, dijéramos, un ELISA, pero un poco diferente, dijéramos que se basa también en la detección de una reacción antígeno-anticuerpo con la ayuda de una enzima, pero aquí tenemos que los antígenos son primero separados según el peso molecular haciendo una electroforesis en un gel de poliacrilamida. Luego esas proteínas que están separadas por peso molecular se transfieren a un papel de filtro, a una membrana normalmente de nitrocelulosa, y luego esa membrana de nitrocelulosa se le hace un procedimiento muy similar al ELISA que les expliqué. Entonces tenemos que sí, tenemos el virus purificado, lo sometemos a electroforesis para que se separe por las proteínas de acuerdo al peso molecular. Esas proteínas se transfieren a una membrana de nitrocelulosa, luego esa membrana se corta en tiritas y cada una de estas tiritas nos sirve para analizar el suero de un paciente. Cada una de estas tiritas ya la vamos a someter a un proceso similar a un ELISA. Cuando tenemos una tirita donde tenemos todas las proteínas del virus separadas, la ponemos en contacto con el suero del paciente. Si este suero del paciente tiene anticuerpos, contra cada una de esas proteínas se va a pegar. Luego echamos un sustrato, que es un poquito diferente al del ELISA, porque aquí debe ser un sustrato insoluble para que se precipite en cada una de las proteínas contra la cual había reacción el suero del paciente, había reaccionado el suero del paciente. Entonces nosotros terminamos, aquí tenemos una tira de un control positivo donde ese suero tenía anticuerpos con todas estas proteínas del virus. Aquí tenemos una banda una tira donde ese suero fue positivo porque nos marcó anticuerpos contra la GP160, la GP120, la GP41, lo mismo el suero que está en esta tira 3. Tenemos entonces
dijéramos que podemos tener unos patrones que necesitamos llamar indeterminados cuando no cumple los criterios para hacer el diagnóstico. Hay criterios diferentes, por ejemplo el CDC de Atlanta dice que para que podamos decir que un suero es positivo tiene que haber marcado 2 proteínas de envoltura o una proteína de envoltura más la P24. La Cruz Roja dice que debe haber por lo menos 3 bandas para las cuales haya anticuerpos, una para cada uno de los genes, el gen de la envoltura, el gen que codifica por las polimerasas, o sea, las enzimas virales, y otro para las proteínas estructurales. Entonces dijéramos que hasta hace unos años la prueba de VIH que daba positiva en el ELISA se debía confirmar por un Western blot porque es una prueba que tenía mayor especificidad. Sin embargo, hoy vemos que el algoritmo diagnóstico ha cambiado y podemos hacer la confirmación de una prueba de VIH con 2 pruebas diferentes, 2 ELISAs diferentes o combinando una ELISA con una prueba rápida. Yo les voy a explicar este algoritmo diagnóstico que es el que está establecido en Colombia para hacer el diagnóstico de personas mayores de 18 años o mujeres embarazadas. Cuando tenemos entonces una prueba que se le hace a una persona adulta o a una mujer embarazada y esta prueba da positiva, tenemos que confirmarla. Entonces necesitamos hacer una segunda prueba con un estuche comercial que sea diferente al que se utilizó en la primera prueba. Si esta segunda prueba nos da positiva, entonces confirmamos el diagnóstico y decimos que esa persona que tiene 2 pruebas positivas con 2 muestras independientes, 2 muestras tomadas en forma independiente, decimos que esa persona es positiva para el VIH. Si la prueba nos da negativa, la primera muestra nos da negativa, decimos que esa muestra es negativa. Si esa prueba dio positiva, pero en la segunda muestra dio negativa, tenemos que hacer una tercera prueba, que es con una muestra distinta. Si esa tercera prueba, que debe ser diferente utilizando un estuche comercial diferente a la que se utilizó en la primera muestra y en la segunda muestra da positiva, confirmamos el diagnóstico porque tenemos 2 pruebas positivas de 3. Si la tercera da negativa, entonces ya decimos que es una muestra que está indeterminada y debemos repetir todo el algoritmo diagnóstico a los 30 días. Tenemos que volver a empezar de nuevo porque tenemos en este caso 2 pruebas negativas, pero tenemos una positiva que no se puede ignorar. Se le dice al paciente que en este momento se considera indeterminado y que en un mes debe realizar de nuevo el algoritmo diagnóstico. También existe un algoritmo diagnóstico en menores de 18 meses, dependiendo de si su madre se sabe que está infectada con el VIH o no. Aquí en esta gráfica está pues muy bien explicado. La diferencia más grande es que en estas personas menores de 18 meses no se puede hacer el diagnóstico con una ELISA, sino que tiene que ser una carga viral, porque en una ELISA podemos estar detectando los anticuerpos que han pasado por placenta. Entonces no sirve una prueba inmunológica para hacer el diagnóstico en los menores de 18 meses. Aquí está pues para que la miren con detalle. Cuando el bebé se sabe que es nacido de una mamá VIH positiva, pues se arranca de una vez con la carga viral, pero si tenemos un bebé que tiene algún criterio para tener la infección por VIH, pero no sabemos el estado serológico de la madre, entonces iniciamos con una prueba de ELISA, que no nos va a servir para hacer el diagnóstico, pero que sí nos permite identificar si ese bebé estuvo expuesto al VIH. Si esa prueba da positiva, entonces ya iniciamos el algoritmo con la prueba de la carga viral. ¿Por qué necesitamos una prueba confirmatoria para poderle definir a una persona que tiene VIH? Básicamente porque todas las pruebas diagnósticas tienen un valor predictivo positivo. ¿Qué es el valor predictivo positivo? Es la probabilidad de que un paciente que tenga la prueba positiva realmente esté infectado. Y ese cálculo de ese valor predictivo va a depender de la sensibilidad de la prueba que estemos usando, de la especificidad de la prueba, pero también de la prevalencia de esa infección en el sitio geográfico donde está ubicado el paciente. A mayor prevalencia hay un mejor valor predictivo positivo. Cuando es menos la prevalencia, pues el valor predictivo positivo es menor. Entonces vemos cómo las pruebas que existen en el medio varía el valor predictivo positivo.
¿sí? Nosotros sabemos que en Colombia se maneja una prevalencia aproximada del 0,5 de VIH, entonces miren cómo varía ese valor predictivo dependiendo de la prueba que se está utilizando. De ahí, y lo mismo varía la especificidad de la prueba. De ahí que es muy importante tener una segunda prueba confirmatoria, y por eso les decía que el algoritmo diagnóstico obliga a que en cada una de las etapas se utilice una prueba diferente para garantizar, dijéramos, que el valor predictivo de la prueba aumente. Y de ahí la necesidad entonces de, antes de dar un diagnóstico de VIH, que se hagan 2 pruebas. Bueno, ya para terminar les dejo unos enlaces donde pueden observar, dijéramos, videos que explican muy bien la prueba de ELISA y que explican muy bien la citometría de flujo, de manera que ustedes, si tienen, dijéramos, dudas de cómo funcionan estas pruebas que son tan ampliamente utilizadas en la medición de la respuesta inmunológica, entonces puedan tener mayor claridad. Bueno, muchísimas gracias.